¿Hasta dónde llegarías para proteger a tu hijo? ¿En qué momento dejas de ignorar sus gritos y te fijas más en el dolor que dice soportar a diario? Y si, en tu silencio, el niño sufre heridas emocionales y físicas inimaginables por parte de alguien en quien se supone que confía? Son preguntas que pondrían a prueba la lealtad, los instintos maternales e incluso los lazos de sangre. Pero déjame preguntarte, querido espectador, si descubrieras que el sufrimiento de tu hijo está siendo causado por alguien que debería alimentar su crecimiento y su brillantez, ¿intervendrías o dejarías las cosas como están? Amaka volvía de la escuela llorando, triste tras haber sido castigada por su profesor. Tenía el uniforme lleno de polvo y la marca de la vara de la profesora en los brazos. Se secó las lágrimas apresuradamente mientras se acercaba a la puerta de su casa, pequeña pero bien cuidada. «Mami». «Mamá», gritó Amaka al entrar en el salón, con voz temblorosa. Su madre, Ifeoma, estaba sentada en el sofá, absorta en una vieja novela. Levantó brevemente la vista, con una mezcla de curiosidad e irritación en el rostro. «¿Qué pasa, Amaka?», preguntó Ifeoma, suspirando mientras marcaba su lugar en el libro. Se había acostumbrado a que Amaka llegara a casa con quejas, pero siempre las desechaba como el drama de una niña testaruda. Amaka dejó caer la mochila y se arrodilló junto a su madre. Tenía la cara roja e hinchada de tanto llorar. «Mami, la señora Ajayi me ha vuelto a pegar hoy. Me ha pegado delante de toda la clase y me ha tenido arrodillada fuera durante horas porque he contestado a una pregunta que su hija Grace no podía responder». Ifeoma frunce el ceño, pero no parece muy preocupada. «Amaka, ¿cuántas veces te voy a decir que dejes de ser testaruda en la escuela? ¿Por qué tienes que ser siempre tú la que se queja? Si tu profesor te ha castigado, es que tal vez has hecho algo mal». A Amaka se le quebró la voz mientras suplicaba: «Mamá, no he hecho nada malo. No le gusto porque siempre soy la mejor de la clase, y Grace no. Me insulta y los otros alumnos se ríen de mí. No es justo, mamá. Por favor, tienes que hacer algo». Ifeoma sacudió la cabeza y su expresión se endureció. «Amaka, la vida no es justa. No puedes esperar caerle bien a todo el mundo. Concéntrate en tus estudios y deja de provocar a tu profesor. No quiero oír más quejas sobre esto». A Amaka se le encogió el corazón. Esperaba que su madre la escuchara, pero, una vez más, se sintió rechazada y sola. Se levantó despacio, con los hombros caídos. «Está bien, mamá», dijo en voz baja, dándose la vuelta para marcharse. En su habitación, Amaka estaba sentada en la cama, mirando la luz del atardecer que se filtraba por la ventana. Aferraba su libro de matemáticas, pero su mente estaba lejos de sus estudios. Las risas de sus compañeros resonaban en sus oídos y el aguijón del bastón le quemaba la piel. «¿Por qué nadie me cree?», susurraba para sus adentros. Sin saberlo, Ifeoma se paseaba por el salón. No era tan indiferente como parecía. Algo sobre la súplica de Amaka le rondaba por la cabeza, pero lo apartó. Ifeoma tenía sus propios secretos, secretos que no podía permitirse revelar. A la mañana siguiente, Amaka dudó antes de entrar en clase. Respiró hondo y entró, con los ojos fijos en la señora Ajayi, que ya la miraba desde detrás de su pupitre. Grace, la hija de su profesora, estaba sentada en la primera fila con aire satisfecho, en marcado contraste con la inquietud de Amaka. «Amaka», la voz de la señora Ajayi atravesó la clase como un cuchillo. «¿Por qué llegas tarde?». No llego tarde, mamá», balbuceó Amaka. «¿Crees que estoy ciega? Ve a arrodillarte al fondo de la clase». La clase estalló en murmullos mientras Amaka se dirigía al fondo, con las mejillas encendidas por la vergüenza. Se arrodilló en el frío suelo, con las manos temblorosas mientras intentaba contener las lágrimas. Aquello se había convertido en su realidad. Día tras día, la señora Ajayi encontraba formas de humillarla y castigarla, a menudo sin motivo. Los demás alumnos no se atrevían a hablar, por miedo a convertirse en el próximo blanco de la ira de la profesora.
Al salir de clase, Amaka se quedaba atrás con la esperanza de evitar a la señora Ajayi, pero su plan fracasó. Amaka, la llamó la señora Ajayi, con una voz que destilaba dulzura fingida. «Ven aquí». Amaka se acercó cautelosamente, con el corazón latiéndole con fuerza. «Sí, mamá». «¿Te crees mejor que los demás porque eres brillante?», se burló la señora Ajayi. «Déjame decirte algo, jovencita. En este mundo, a nadie le gustan los fanfarrones. Deja de intentar eclipsar a mi hija o te haré la vida aún más miserable». Amaka tragó saliva, su voz apenas un susurro. «No quiero eclipsar a nadie, mamá. Solo quiero aprender». La bofetada de la señora Ajayi surgió de la nada, dejando a Amaka atónita y en silencio. «Fuera de mi vista». Esa misma noche, Amaka volvió a intentar hablar con su madre. Le mostró las marcas rojas de sus brazos, pero la reacción de Ifeoma fue la misma. «Estoy cansada, Amaka, mañana tengo trabajo. Vete a la cama». A Amaka se le llenaron los ojos de lágrimas. Sentía una tormenta en su interior, una mezcla de rabia, frustración y desesperanza. No sabía cuánto más podría aguantar. El día siguiente comenzó con el mismo temor que Amaka había sentido durante semanas. Mientras se vestía para ir al colegio, su reflejo en el espejo mostraba sus ojos hinchados por las lágrimas de la noche anterior. Se ajustó el uniforme y se peinó lentamente, con movimientos aletargados. «Amaka, vas a llegar tarde», llamó la voz de Ifeoma desde la cocina. «Ya voy, mamá», respondió ella, con voz apenas audible. El camino a la escuela fue solitario. La mañana era luminosa y las calles bullían de actividad, pero Amaka se sentía la única persona del mundo. Su mente repetía las amenazas de la señora Ajayi y las risas de sus compañeros. Al llegar a la puerta de la escuela, vaciló. Sentía los pies pegados al suelo, pero el sonido del timbre la obligó a seguir adelante. Entró en clase y se sentó en su pupitre habitual, al fondo, tratando de hacerse invisible. Cuando empezaron las clases matinales, la señora Ajayi entró en el aula y su presencia impuso el silencio. Tenía un aire de autoridad que la mayoría de los alumnos respetaban, pero que a Amaka le aterrorizaba. «Buenos días, clase», dijo la señora Ajayi, con un tono cortante. «Buenos días, mamá», corearon los alumnos. Antes de empezar la lección de hoy, permítanme recordarles que el respeto y la obediencia son esenciales en esta clase. Algunos de vosotros creéis que podéis hacer lo que queráis, pero no bajo mi vigilancia. Sus ojos se posaron en Amaka mientras hablaba, sus palabras como un golpe apenas velado. Amaka agachó la cabeza, esperando no llamar la atención. «Ahora, empecemos con algunas preguntas». «Gracias». La voz de la señora Ajayi se suavizó al dirigirse a su hija. «¿Puedes resolver esta ecuación en la pizarra?». Grace se levantó con confianza y se dirigió al frente. Cogió la tiza y empezó a escribir, pero enseguida se dio cuenta de que le costaba. «Tómate tu tiempo, cariño», le dijo la señora Ajayi con voz alentadora. La clase observó en silencio cómo Grace borraba su trabajo y volvía a empezar, pero su respuesta seguía siendo incorrecta. «¿Alguien más sabe la respuesta?», preguntó la señora Ajayi, escudriñando la clase. Sus ojos se detuvieron en Amaka. «Usted, señorita genio, ¿por qué no nos enseña cómo se hace?», vaciló Amaka, sabiendo que era una trampa. Pero los ojos de la clase estaban puestos en ella y no podía negarse. Se levantó despacio y se acercó a la pizarra. Le temblaba la mano al coger la tiza, pero respiró hondo y se concentró en la ecuación. Al cabo de unos instantes, la había resuelto a la perfección. La clase prorrumpió en aplausos, pero el rostro de la señora Ajayi se ensombreció. «Siéntate», le espetó, con un tono gélido. Amaka volvió a su asiento con el corazón palpitante. Sabía que se había ganado más problemas. Durante el recreo, Amaka permaneció en el aula, demasiado asustada para aventurarse a salir donde los demás alumnos pudieran burlarse de ella.
Abrió la fiambrera, pero se dio cuenta de que no tenía apetito. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por la entrada de Grace y otras dos chicas. Rodean su pupitre con expresión de suficiencia. «Te crees muy lista», se burló Grace. «A mi madre no le gustas, y a mí tampoco». «No quiero problemas», dijo Amaka en voz baja. «Pues ya lo tienes», dijo una de las otras chicas, volcando la fiambrera de Amaka. La comida se derramó por el suelo y las chicas se echaron a reír. Amaka apretó el puño, amenazando con derramar lágrimas. Pero se negó a llorar delante de ellas. Al final de la jornada escolar, Amaka estaba emocionalmente agotada. Caminó despacio hacia casa, arrastrando los pies. Cuando llegó a casa, encontró a su madre preparando la cena en la cocina. «¿Cómo te ha ido hoy en el colegio?», le preguntó Ifeoma sin levantar la vista. «Ha ido bien», mintió Amaka, con voz ronca. Ifeoma miró a su hija y se dio cuenta de que tenía cara de cansada. Por un momento pensó en pedirle más detalles, pero decidió no hacerlo. «Ve a lavarte las manos. La cena estará lista pronto», dijo Ifeoma. Amaka sintió y se fue a su habitación. Se sentó en la cama, mirando al techo. El peso del odio de su profesora y la indiferencia de su madre le resultaban insoportables. Aquella noche, Ifeoma no pudo dormir. El silencio de Amaka la había inquietado y se encontró paseando por el salón. Pensó en las historias que Amaka le había contado sobre la señora Ajayi y se preguntó si había algo más de lo que ella creía. El instinto de Ifeoma, perfeccionado tras años de vivir entre secretos, le decía que algo iba mal. Decidió visitar la escuela al día siguiente para ver por sí misma qué estaba pasando. Pero poco podía imaginar que los acontecimientos del día siguiente revelarían mucho más de lo que podía prever. A la mañana siguiente, Ifeoma se levantó más temprano de lo habitual, con una decisión tomada. Iba a la escuela a ver a la señora Ajayi. Durante demasiado tiempo había hecho caso omiso de las quejas de Amaka, pero anoche, la molesta culpa no la había dejado dormir. Mientras Amaka se vestía para ir al colegio, notó que su madre estaba inusualmente callada. Ifeoma no le hizo las preguntas habituales ni la regañó por retrasarse. En lugar de eso, se sentó a la mesa del comedor, con la mirada perdida en sus pensamientos. «Mami, ¿estás bien?», preguntó Amaka vacilante. Ifeoma salió de su ensueño y esbozó una sonrisa. «Estoy bien, querida. Date prisa y desayuna, hoy iré a tu colegio». Amaka se quedó paralizada, con la cuchara a medio camino de la boca. «¿Vendrás a mi escuela?», «Sí», respondió Ifeoma con firmeza. «Es hora de que hable con tu profesor». Un destello de esperanza se encendió en los ojos de Amaka, pero lo ocultó rápidamente. No quería ilusionarse y volver a decepcionarse. En la puerta de la escuela, Ifeoma caminaba con paso firme y seguro. Se había puesto una blusa y una falda impecables, y su porte era tan imponente como su presencia. Amaka la seguía, con una mezcla de nerviosismo y expectación en el pecho. Cuando llegaron al aula, Amaka dudó. «Mami, quizá no deberías». «Amaka, vete a tu sitio», la interrumpió Ifeoma. «Yo me encargo de esto». La clase se quedó en silencio cuando entró Ifeoma. Recorrió la clase con la mirada y se fijó en la señora Ajayi, que estaba delante explicando una lección. «Disculpe, señora Ajayi», dijo Ifeoma, con un tono educado pero firme. La señora Ajayi levantó la vista, sorprendida de ver a una madre entrando en su clase sin avisar. «Sí, ¿puedo ayudarle?». «Soy Ifeoma, la madre de Amaka. Me gustaría hablar con usted». La señora Ajayi enarcó una ceja, claramente molesta. «Estoy en mitad de una clase. Sea lo que sea, puede esperar hasta después de clase». «Me temo que no», dijo Ifeoma con voz firme. «Se trata de mi hija y del trato que ha recibido en esta clase». Los alumnos intercambiaron miradas, con la curiosidad despertada. Amaka agachó la cabeza, con las mejillas encendidas por la vergüenza.
De mala gana, la señora Ajayi salió con Ifeoma. Cuando se quedaron solas en el pasillo, Ifeoma no perdió el tiempo. Llevo semanas oyendo quejas de mi hija, empezó Ifeoma, con tono cortante. Dice que usted la señala, la castiga injustamente y la humilla delante de sus compañeros. Quiero saber por qué. La señora Ajayi se cruzó de brazos, con expresión defensiva. Su hija es una alborotadora. Perturba la clase y falta al respeto a la autoridad. Si la castigan es porque se lo merece. Falta a la autoridad. Repitió Ifeoma, con los ojos entrecerrados. Por favor, dígame, ¿le está gustando la historia? Si es así, cuéntame qué lecciones has aprendido. Me encantaría escuchar tus comentarios en la sección de comentarios de abajo y recuerda apoyar este canal. Por favor, suscríbete, dale a me gusta, comenta o simplemente di algo, incluso una palabra puede significar mucho. Quiero que me digas qué lecciones has aprendido de esta historia. Créeme, son situaciones por las que pasa la mayoría de la gente. Estoy seguro de que algunos de los que estáis viendo esta historia os habéis encontrado en esta situación, así que quiero que me lo contéis. Quiero saber cómo resolvisteis la situación a la que os enfrentasteis. Amaka es una niña tranquila y obediente. También es la mejor de la clase, ¿no? Sí, pero eso no le da derecho a actuar con superioridad sobre los demás, espetó la señora Ajayi. ¿Superior? ¿O es que eclipsa a su hija, Grace? Preguntó Ifeoma. El rostro de la señora Ajayi se ensombreció y, por un momento, no dijo nada. Luego soltó una bofetada. Ya veo de dónde saca su hija esa actitud. De tal palo, tal astilla. Ifeoma se acercó un paso, su presencia intimidaba de repente. Escúcheme con atención, señora Ajayi. No permitiré que maltrate a mi hija por sus inseguridades. Si oigo una queja más de Amaka sobre usted, llevaré este asunto al consejo escolar y más allá, si es necesario. Por primera vez, la señora Ajayi parecía nerviosa. Abrió la boca para responder, pero Ifeoma giró sobre sus talones y se marchó sin decir palabra. Dentro del aula, Amaka observó el regreso de su madre con el corazón palpitante. Ifeoma se acercó a su hija y le puso una mano en el hombro. «Vamos a casa», le dijo en voz baja. «¿A casa?», preguntó Amaka, confusa. «Sí, ya he visto bastante por hoy», dijo Ifeoma, suavizando el tono. Mientras caminaban juntas, Amaka sintió una oleada de alivio y gratitud. Por primera vez, su madre la había defendido. Pero bajo su alivio, seguía existiendo un temor persistente. «Mami, ¿crees que dejará de hacerlo?», preguntó Amaka vacilante. La mandíbula de Ifeoma se tensó. «Parará», dijo con firmeza. «O se arrepentirá». Aquella noche, mientras Amaka dormía plácidamente por primera vez en semanas, Ifeoma estaba sentada junto a la ventana, mirando el cielo iluminado por la luna. Sentía que se avecinaba una tormenta en su interior, un instinto primario que no había sentido en años. El dolor de su hija había despertado algo en lo más profundo de su ser, algo que había intentado reprimir durante tanto tiempo. No sabía lo que le depararía el futuro, pero de algo estaba segura, nadie volvería a hacer daño a su hija. Al día siguiente, en la escuela, la tensión era palpable. Amaka estaba sentada en su pupitre, con la mirada fija en su cuaderno. Sus compañeros la miraban con curiosidad y cuchicheaban entre ellos sobre lo ocurrido el día anterior. «¿Habéis visto cómo ha entrado su madre?», murmura una chica. «He oído que casi se pelea con la señora Ajayi», añadió otra. Amaka trató de bloquear la charla, pero no pudo evitar sentirse inquieta. Se preguntaba si la audaz decisión de su madre había cambiado algo de verdad o si solo había empeorado las cosas. Cuando la señora Ajayi entró en clase, la sala se quedó en silencio. Su habitual aire de autoridad parecía haber disminuido, pero su expresión era más fría que nunca. Sus ojos recorrieron la clase y se posaron en Amaka con una mirada venenosa. «Clase, abrid los libros de texto por la página 45», dijo secamente, sin su tono de voz habitual.
La clase transcurrió sin incidentes, pero Amaka podía sentir la tensión que se cocía a fuego lento bajo la superficie. Sabía que la señora Ajayi no era de las que se echaban atrás fácilmente. Durante la pausa para comer, Amaka se sentó sola bajo un árbol, picoteando su comida. Quería creer que la intervención de su madre había servido de algo, pero en su mente persistía la duda. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por Grace y sus dos amigas, que se acercaron a ella sonriendo. «Disfrutando de tu pequeña victoria», se burló Grace. Amaka levantó la vista, confusa. «¿De qué estáis hablando? Mi madre me contó lo que pasó ayer», dijo Grace, con un tono que destilaba desdén. «Te crees tan especial porque tu madre vino a rescatarte. No eres más que la mascota de un profesor». «Yo no pedí esto», replicó Amaka en voz baja, con voz firme a pesar de la rabia que bullía en su interior. «Bueno, será mejor que tengas cuidado», dijo Grace, inclinándose más hacia ella. «Mi madre no olvida las cosas fácilmente». Cuando terminaron las clases, Amaka estaba agotada, no por las lecciones, sino por la tensión constante. Mientras caminaba hacia su casa, no podía evitar la sensación de que algo malo estaba a punto de ocurrir. Cuando llegó a casa, Ifeoma la esperaba en el salón. Llevaba todo el día inquieta, consumida por el encuentro con la señora Ajayi. «¿Cómo te ha ido hoy en el colegio?», le preguntó Ifeoma, con voz tranquila pero llena de preocupación. «Ha ido bien», contesta Amaka vacilante. «¿Ha pasado algo?», Amaka negó con la cabeza, sin querer preocupar a su madre. «No, mamá. Todo ha ido bien». Pero Ifeoma no estaba convencida. Veía la tensión en la postura de su hija, como se le caían los hombros como si cargara con el peso del mundo. Esa misma tarde, mientras Amaka hacía los deberes, Ifeoma se sentó junto a la ventana, mirando fijamente la oscuridad. Cuanto más pensaba en la situación, más se inquietaba. No podía ignorar la sensación de que aquello no había terminado. A medida que pasaban las horas, la casa se volvía más silenciosa, pero la mente de Ifeoma se agitaba. Empezaron a aflorar recuerdos que había enterrado hacía mucho tiempo, recuerdos del poder que una vez había ejercido, de la vida que había dejado atrás para proteger a su hija. Cerró los ojos y respiró hondo, tratando de calmar la tormenta en su interior. Pero, en el fondo, sabía que, llegado el caso, haría lo que fuera para proteger a Amaka, aunque eso significara liberar la parte de sí misma que había mantenido oculta durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, Ifeoma decidió acompañar a Amaka a la escuela. No se fiaba de la señora Ajayi, y su instinto le decía que se quedara cerca. Cuando se acercaban a la puerta de la escuela, Ifeoma notó que Amaka ralentizaba el paso y que su desgana era evidente. «Amaka», le dijo Ifeoma con suavidad, «¿quieres que hable con el director?». Amaka miró a su madre, con los ojos llenos de una mezcla de esperanza y miedo. «¿Servirá de algo?». «Puede que sí», dijo Ifeoma. «Pero solo si tú quieres». Amaka dudó y luego negó con la cabeza. «No, mamá. Estaré bien». Mientras Ifeoma veía a su hija entrar en la escuela, le dolía el corazón. Quería proteger a Amaka del mundo, pero también sabía que su hija tenía que enfrentarse a algunas batallas por sí misma. Pero una cosa era segura, si la señora Ajayi la presionaba demasiado, Ifeoma no dudaría en actuar. El aula estaba en silencio, el aire cargado de tensión. Amaka estaba sentada en su pupitre y le temblaban los dedos al agarrar el bolígrafo. Había intentado mantener la cabeza gacha todo el día, pero el resentimiento de la señora Ajayi había llegado por fin a su punto de ruptura. «Amaka», la voz de la señora Ajayi sonó aguda y fría. «Sí, ma», respondió Amaka, levantándose lentamente. «Ven al frente de la clase», le ordenó la señora Ajayi. Amaka obedeció, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sentía los ojos de sus compañeros clavados en ella, con la curiosidad y la lástima pesando sobre sus hombros. «Te crees mejor que los demás, ¿verdad?», se burló la señora Ajayi. «¿Crees que tu brillantez te da derecho a faltar al respeto a la autoridad?
No he hecho nada malo, mamá, dijo Amaca en voz baja, apenas audible. Silencio. Espetó la señora Ajayi, golpeando el escritorio con la mano. Arrodíllate. Amaca cayó de rodillas, con las mejillas encendidas por la humillación. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. En casa, Ifeoma se paseaba por el salón, su instinto le gritaba que algo iba mal. Llevaba todo el día sintiéndose incómoda, y pensar en Amaca sufriendo a manos de la señora Ajayi la llenaba de una rabia que ya no podía reprimir. A medida que pasaban las horas, Ifeoma decidió ir a la escuela. No podía seguir ignorando sus instintos. Cuando Ifeoma llegó a la escuela, la escena que encontró le hizo hervir la sangre. Amaca seguía arrodillada delante de la clase, con la cara llena de lágrimas, mientras la señora Ajayi la reprendía delante de toda la clase. ¿Qué está pasando aquí?, atronó la voz de Ifeoma, silenciando el aula. La señora Ajayi se giró, sobresaltada, para ver a Ifeoma de pie en la puerta. Esto es una clase, señora Ifeoma, dijo rígida. No tiene derecho a irrumpir aquí. Y usted no tiene derecho a tratar así a mi hija, replicó Ifeoma, con los ojos encendidos. Levántate, Amaca. Amaca se puso en pie y corrió al lado de su madre. Ya estoy harta de sus juegos, señora Ajayi, dijo Ifeoma, con voz grave y peligrosa. Ha estado atormentando a mi hija por celos, y eso se acaba ahora. La señora Ajayi sonrió, recuperando la confianza. ¿Y qué vas a hacer exactamente al respecto? Los ojos de Ifeoma se oscurecieron, su ira crecía como un maremoto. Durante años, había reprimido la parte de sí misma que la hacía diferente, la parte que tenía el poder de acabar con este tormento con un solo pensamiento. Pero ahora se había apoderado de ella un instinto maternal y había dejado de contenerse. En un instante, el aire de la sala cambió. Los estudiantes jadearon cuando la presencia de Ifeoma pareció hacerse más grande, más dominante. Sus ojos brillaban con una luz de otro mundo y su voz resonaba con un poder que hacía temblar las paredes. No sabe con quién está tratando, señora Ajayi, dijo Ifeoma, con una voz que retumbaba como una tormenta. La señora Ajayi dio un paso atrás, con el miedo parpadeando en sus ojos. ¿Qué es usted? Soy una madre, dijo Ifeoma con sencillez. Y nunca volverás a hacerle daño a mi hijo. La habitación pareció desdibujarse cuando comenzó la transformación de Ifeoma. Su piel brillaba como el agua bajo la luz del sol y sus piernas se fundían en una poderosa cola. Se alzaba sobre la señora Ajayi, con una presencia tan hermosa como aterradora. Los alumnos gritaron y se escabulleron por los rincones de la sala. La señora Ajayi cayó de rodillas, temblando, mientras miraba a Ifeoma. Por favor, suplicó la señora Ajayi, con voz apenas susurrante. Lo siento. Sentirlo no borrará el dolor que has causado a mi hija, dijo Ifeoma, con voz queda. Pero te daré la oportunidad de cambiar. Si vuelves a maltratarla a ella o a cualquier otro niño, te arrepentirás. Con un movimiento de su cola, Ifeoma envió una oleada de agua a toda la habitación, empapando a la señora Ajayi y lavando su petulancia. Cuando la transformación se desvaneció, Ifeoma volvió a su forma humana, con expresión tranquila pero decidida. Cogió a Amaca de la mano y la sacó del aula, dejando a la señora Ajayi temblando en el suelo. Fuera, el sol brillaba y el aire parecía más ligero. Amaca miró a su madre, con los ojos abiertos de par en par por una mezcla de asombro y gratitud. Mami, dijo en voz baja, eres una sirena, y Ifeoma sonrió, apartando un mechón de pelo de la cara de Amaca. Sí, querida. Y siempre te protegeré. Mientras volvían a casa, Amaca sintió una seguridad que nunca había sentido. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero por primera vez se sintió verdaderamente libre. Pregunta para los espectadores, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Ifeoma? ¿Habrías revelado tu verdadera naturaleza para proteger a tu hijo o habrías actuado de otra manera? Danos tu opinión en los comentarios.